Buenas noches. Hoy vamos a ver un caso de un préstamo que se registra utilizando el método de costo amortizado. Para efecto de calcular la tasa interna de retorno, la tasa de interés efectiva, pues vamos a realizar los cálculos correspondientes. En este caso, el monto del préstamo va a ser de 455 millones de colones a un plazo en años de 5 años con una periodicidad de pago de 12, o sea, pagos mensuales, una tasa de interés anual igualmente del 6%, tiene una comisión que nos cobra el banco del 2% y hay unos gastos asociados. Para efecto del ejemplo, supongamos que el banco nos ha pedido los estados financieros auditados y la auditoría nos cobró 8 millones de colones. Con base a esa información vamos a calcular la cuota que debemos de pagar. Entonces, con la opción con la opción pago que está en la parte donde dice financiera, buscamos la opción pago y con esa nos pide la tasa. La tasa, vamos a seleccionar la celda B5 y la vamos a dividir entre la periodicidad, que es la celda B4. El número de periodos va a ser la celda B3 multiplicada por la celda B4, que es periodicidad, y el valor actual va a ser los 455 millones, que es la celda B2. Con eso le damos a aceptar y nos va a salir el monto que debemos de pagar por mes para lograr pagar ese préstamo en las condiciones dadas. Ahora vamos a sacar la tasa de interés efectivo. En la primera columna vamos a poner el monto del préstamo más, abro paréntesis, el monto del préstamo multiplicado por la comisión. Entonces el resultado va a ser 464.100.000, que corresponde a los 455 millones del monto del préstamo más la comisión correspondiente. Vamos a poner, como son 5 años por 12 pagos, vamos a tener que crear 60 filas numeradas que corresponden a 60 meses, que es el plazo que vamos a utilizar en el pago. A efecto de ir de una vez renombrando las celdas, vamos a pararnos donde dice cuota, botón derecho, definir nombre, y ellas ya nos sugiere cuota, le decimos que está bien. Vamos a ponerle nombre a tasa de interés, definir nombre, aceptar. El tema de periodicidad igual, definir nombre, aceptar. Y básicamente sería eso. Con el signo de igual vamos a jalar donde dice cuota y damos enter. Podemos ponerle el formato de 2 decimales y luego con el signo de igual jalamos la celda de abajo, nos paramos en el último cuadro y en esta esquinita remarcada hacemos doble clic para que baje la fórmula hasta el final. En este espacio, después del 60, nos vamos a función y buscamos en la parte financiera la tasa donde dice TIR. Aquí está, que es la tasa interna de retorno. Marcamos todo el rango desde la fila 60 hasta el monto inclusive, y eso nos da una tasa de interés mensual del 0,43%. Aprovechamos botón derecho,
le ponemos definir nombre y le damos el nombre de tasa de interés, TIR guión bajo comisión y le damos aceptar. Vamos a hacer lo mismo con los gastos, ¿verdad? En los gastos vamos a sumarlos el préstamo más los gastos asociados y posteriormente con el signo de igual jalamos la cuota de la columna de la par y le damos doble clic para que nos llegue al final. Luego copiamos la fórmula donde dice TIR, ¿no? Copiamos la fórmula donde dice TIR y ahí nos da la tasa de interés para el gasto. Renombramos la celda nuevamente y le podemos poner el nombre de TIR guión bajo gastos. Y con eso ya estamos listos para empezar a hacer las tablas de amortización. Las tablas de amortización son 3 tablas y esas 3 tablas son un poco laboriosas, pero ya nos quedarán para otros casos. Que en una vamos a hacer la tabla con el interés nominal, que es el 6%. La otra tabla va a ser con la tasa interna de retorno que sacamos para la comisión y la otra con la tasa interna de retorno que sacamos para los gastos, para poder diferir los gastos. Entonces en la tabla número 1 vamos a poner en B1, vamos a poner en B2 saldo 1, luego vamos a poner cuota, luego interés, luego amortización y por último saldo 2. Muy bien, vamos a jalar aquí, me gusta siempre jalarlo de esta información, los meses que corresponden a los 60 meses que vamos a realizar los pagos correspondientes. En donde dice saldo 1 ponemos el signo de igual y jalamos la información de los 455 millones. Donde dice cuota, en vez de poner el signo igual vamos a poner el signo menos para que este monto que está en negativo lo jalemos en positivo a la columna de la paz. El interés va a ser el saldo multiplicado por, abro paréntesis, me voy al enunciado y divido la tasa de interés, que es anual, entre la periodicidad, y ahí me va a dar un interés mensual. Y la amortización va a ser la cuota menos el interés. Por último, el saldo 2 va a ser el saldo 1 menos la amortización. ¿Okay? Posteriormente vamos a pasarnos a la columna B4 y con el signo de igual vamos a jalar el saldo 2 de esa manera, haciéndole clic encima. Luego arrastramos las columnas de la C a la F y la bajamos un espacio. Y posteriormente, cuando tenemos las dos filas ya alineadas, vamos a jalar esta fila completa y le damos doble clic en la esquinita inferior derecha. Como pueden observar, al final, al mes 60, el saldo ya queda en 0. Y con eso hemos logrado hacer la primera tabla que corresponde al interés nominal, que al final de cuentas es el que vamos a registrar acá. Vamos a marcar, a mí me gusta siempre marcar los 12 primeros meses, ¿ok? Los 12 primeros meses en un color cualquiera, para que cuando vayamos a registrar el pasivo sepamos cuál es la porción de corto plazo. Entonces, esa tabla que está acá, le llamamos la tabla, ¿verdad? La tabla con interés nominal.
Muy bien. Tenemos que hacer 3 tablas exactamente iguales, por lo que se puede hacer lo siguiente: signo igual, jalo este número 1 y le doy doble clic para que me llegue hasta el final. Tiene que llegar hasta el 60. Luego copio estos títulos a la par y al final le agrego una columna más que diga comisión. Entonces el saldo 1 va a ser el primer saldo que está en esta tabla de 464.100.000, donde está el préstamo más la comisión. La cuota va a ser la misma, ¿no? Nada más le hago clic acá para después llevármela hacia abajo. El interés cambia porque el interés va a ser el saldo multiplicado por la tasa de interés efectiva que saqué en esta otra rango. Si yo nombré aquellos rangos, pues ya no tengo que hacer nada más porque ya puedo bajar la fórmula. Si no nombro aquellos rangos, voy a tener que poner ahí unos signos de dólares para que me respete ese rango. La amortización es igual, es la cuota menos los intereses. El saldo 2 va a ser entonces el saldo 1 menos la amortización. Y la comisión va a ser el interés de la tabla 1, le restamos el interés de la tabla 2 y ahí tenemos el monto de la comisión que tenemos que reconocer en el primer mes. Luego en la fila 2 nuevamente jalamos el saldo 2, marcamos las filas y bajamos 1. Y por último marcamos todo el rango, hacemos doble clic y como podemos observar, al final de los 60 meses esa tabla queda en 0. Vamos a copiar este rango acá y la suma de todas estas columnas que estamos marcando acá va a significar el 2% de comisión que dice el enunciado, que vamos a sacarlo aquí a efecto de prueba. Este es el monto y si lo multiplico por la comisión me da 9.100.000, que es lo mismo que está aquí, que es la suma de estas filas. Por lo tanto, mes a mes tengo que llevar esta comisión al costo amortizado directamente en resultados. Y por último, vamos con la tercera tabla, que tiene un desarrollo igual, por lo que jalamos acá el número 1, igual que hicimos con el anterior, hacemos doble clic, marcamos estos títulos, le vamos a copiar y nada más modificamos este 1 porque en vez de ser comisión pues va a ser gastos. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento, nos vamos al cálculo de la TIR, jalamos los 463 millones, que son los 455 más los 8 millones que cobraron la auditoría. La cuota va a ser exactamente la misma, por lo tanto la jalamos de aquí. El interés va a ser este saldo multiplicado por la tasa de interés efectiva que habíamos sacado en este cálculo. Y por último, la amortización en este caso va a ser la cuota menos el interés para tener el saldo 2, que va a ser el saldo 1 menos la amortización. A efecto del gasto vamos a hacer lo mismo, vamos a agarrar el interés de la tabla 1 y le vamos a restar el interés de la tabla 3. Así, jalamos nuevamente el saldo 2, bajamos la fila para completar la última línea, marcamos de nuevo toda la fila última, nada más, le damos doble clic y al final vean que la tabla volvió a quedarme otra vez en 0 y si yo sumo esta columna me tiene que dar los 8 millones de colones que me cobró la auditoría para auditar los estados financieros. Entonces ya tenemos las tablas listas para hacer los asientos. Los asientos vamos a hacerlos de la siguiente manera. Vamos a tener la entrada de bancos. La entrada de bancos
pues corresponde al monto del préstamo. Esto fue lo que nos están girando. ¿Okay? Posteriormente vamos a devengar en la 119 la comisión, en la cuenta para devengar, gastos para devengar, y la comisión pues la vamos a sacar, en este caso, de multiplicar, ¿verdad? De multiplicar los 455 millones por la comisión. Entonces, esa sería la comisión. Los otros gastos, en este caso, que vamos a diferir, va a ser los que me cobraron la auditoría. Vamos a tener la porción de corto plazo, que fue aquella que habíamos marcado de verde en la primera tabla, que sería toda esta suma. La porción de largo plazo es el restante que no está marcado de la tabla hasta el final. Y vamos a tener salidas de efectivo por lo que pagué de comisión y lo que le pagué a la auditoría por los estados financieros auditados. Vamos a sumar la columna del debe con la columna del haber, a ver si tenemos partida doble, a efecto de determinar si está el asiento debidamente cerrado. Por último, este sería el registro del préstamo. Vamos a registrar el pago de la primera cuota, que corresponde al siguiente asiento. Tenemos que amortizar el pasivo. Entonces, con el signo igual, nos vamos a ir a la tabla, y en la primera tabla vamos a amortizar el primer pago. Los intereses va a ser lo que está en la tabla, en la primera fila de la paz. Luego vamos a llevar a gastos la porción de la comisión que está en la segunda tabla. Al final, donde dice comisión, vamos a llevar a gasto la parte que corresponde a la tabla de los gastos asociados, la primera fila, y vamos a amortizar esos dos montos del activo que habíamos diferido. Y por último, la salida de bancos va a ser la amortización. La salida de bancos va a ser la amortización más los intereses. Nótese que este monto, 8.796.424, es el mismo que nos dio aquí cuando determinamos la cuota, 8.726.424. Por lo tanto, ahí está registrado el pago. El asiento, vamos a verificar la partida doble, a ver si está bien. Como contadores somos escépticos, o más bien precavidos. El asiento está cerrado. Y por último vamos a registrar el segundo pago. Entonces, el segundo pago, nos vamos a la segunda tabla, más bien a la primera tabla, buscamos la segunda amortización. El interés va a ser el segundo interés. La amortización de la comisión va a ser en la tabla de la comisión, la segunda fila. El del gasto va a ser en la tabla tercera, donde está el gasto, la segunda fila. Luego, los gastos que se devengan son los que acabamos de registrar. Y por último, la salida de bancos es la suma de la amortización más los intereses. Amortización más los intereses. Por lo que vean que da los mismos 8.796.000 que da arriba. Revisemos que está el debe con el haber, que está el asiento cerrado, cosa que está, y con eso podemos o concluimos con el registro del segundo asiento para registrar el segundo pago, y de ahí en adelante pues es seguir usando las tablas. Este es el tema del costo amortizado. Espero que puedan desarrollar el ejercicio, tal vez cambiando una variable, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo cambio esta variable, si lo hacen como lo expliqué, yo puedo poner un préstamo de 325 millones
Dejemos el mismo plazo si no tenemos que modificar la tabla. Podemos poner una tasa del 8%, podemos poner una comisión del 3%, podemos poner unos gastos asociados de 6.500.000, 6.500.000, y de ahí en adelante ya todo está listo, ¿no? Ya todas las tablas, vean que están con los mismos montos que hicimos ahora, y los asientos igualmente están debidamente cerrados y listos. Entonces, lo importante de esta herramienta es poder hacer los asientos y los registros entrelazados a efecto de que cambie las variables y me cambia todo el ejercicio. Ahí lo importante es que tenemos que estar dentro de estos plazos, porque si yo pongo aquí un plazo mayor, tendría que aumentar la tabla y aumentar esta fila para calcular la TIR, y eso pues necesariamente tengo que hacer ajustes. Bueno, nos vemos en la próxima sesión a efecto de poder registrar pues otros o realizar otros ejemplos. Buenas noches.